computadora y dice acción. Acción, muy bien. Ya se está transmitiendo. Okay. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos medios días. En este momento en el planeta entero son todas las horas y en el mundo virtual hay la posibilidad de comunicarnos así, lo cual es pues bastante interesante. El día de hoy estoy aquí un ojo al gato y otro al garabato revisando que esto ya está saliendo por Facebook. Estoy bien contento, bien contento. Esperaba esta conversación, ya le traía muchas ganas a este diálogo sin distancia. Siempre los disfruto mucho y el día de hoy especialmente porque nos está acompañando Marta Pérez, que, bueno, primero es una amiga a la cual aprecio mucho y conversar con amigos pues siempre es muy rico, simplemente por el hecho de encontrarnos y platicar. Pero no solo eso, es una maestra, es una colega, ella es psicóloga, es coach ejecutiva, experta en desarrollo organizacional, en desarrollo de ejecutivos. Hemos tenido la fortuna de coincidir en algunos proyectos. Yo la conocí cuando todavía tenía pelo por aquí en esta zona y fui a presentar un proyecto a Bachoco que nunca se hizo y fue ella la que me recibió del otro lado. Y bueno, a lo largo de los años he ido encontrando a una persona muy generosa, de esta gente con la cual al platicar creces y además creces a partir del contacto de los pies en la tierra, del decir, salimos de aquí, partimos de aquí y vamos hacia allá. Y en cada conversación con ella yo he encontrado la fortuna de poder escuchar su voz como una voz propia, una voz con la cualidad de ella solamente, y de saber que mi voz, la de Sergio, es escuchada. Entonces, una gran capacidad de escucha, una gran capacidad de contrapunteo también y de apoyo al crecimiento. Entonces, Marta, estoy feliz de la vida. Qué gusto que podamos platicar. Y además el tema creo que va a estar muy sabroso. Ahorita les digo por dónde va esto. Pero antes que otra cosa, bienvenida, Marta, qué gusto. Oye, Sergio, pues me dejas sin palabras después de esa presentación. Yo debo confesar que aprecio tu generosidad a esta invitación. Sé que has estado con amigos, colegas, personas que conversan aquí contigo. Entonces, está alta la vara, Sergio, y más con lo que acabas de decir. Y primero agradezco la invitación, tu generosidad, y en algún momento que lo conversábamos es una charla entre amigos. Así es. Entonces, vamos a seguirla de esa forma. Por supuesto. Gracias por tus palabras. Por supuesto, es una charla entre amigos y de estas charlas interesantes, porque no me dejarás mentir que a veces entre amigos platicamos tarugadas, a veces platicamos cosas muy interesantes, a veces nos asombramos. Entonces la idea, claro, es ese espíritu y espero que podamos invitar a los amigos que nos están viendo del otro lado de la pantalla también a llenarse de este espíritu de amistad al charlar, porque además esta es la última charla de este ciclo de charlas, por lo menos durante este año. Entonces es como para cerrar con broche de oro, Marta. Y el tema que Marta propuso me parece súper bueno, porque me decía, vamos a platicar del diálogo interno, de ya no solo qué nos decimos uno a uno, sino qué decimos hacia adentro, y el diálogo interno y las emociones. Entonces, como para ir entrándole ahí en materia, Marta, así la pregunta más babas de todas, ¿qué es el diálogo interno? Y la segunda sería, ¿por qué es un tema apasionante? ¿Por qué está padrísimo hablar del diálogo interno? Fíjate, Sergio, que definirlo, me gustaría salirme de la academia, Ok, de buenísimo. cualquier definición, y vamos a dejarlo en esa conversación que tienes contigo mismo, por Okay. supuesto, ese es tu diálogo interno. Y pongamos atención en una cosa, te propongo.
que si tú dialogas, hay necesidad de quien conversa y quien escucha. Okay. Entonces, si reconocemos estas dos entidades, por llamarlo de alguna forma, dentro de ti, de pronto diría Eckhart Tolle, no creo haberlo pronunciado bien, Eckhart Tolle, dice que cuando él descubrió este diálogo, había una voz que lo atormentaba y le hacía padecer momentos de ansiedad, momentos de pánico que no lo dejaban vivir, y estuvo considerando la posibilidad del suicidio. Hasta que en un evento de extrema ansiedad se despierta y se da cuenta, dice, es que me estoy diciendo cosas terribles. Y él dice, bueno, si yo me estoy diciendo cosas terribles, ¿quién las está diciendo? ¿Quién es como la otra parte? Claro. Y él habla de estas dos entidades, y yo lo voy a dejar para términos de conversación en la importancia de lo que nos decimos, porque quiero que se imaginen lo que se decía este autor, como para que le provocara ataques de pánico desde su adolescencia hasta los 28 años que descubre esta situación. Entonces hay ahí, no le quiero llamar una voz, porque la voz interior, los que saben dicen que la vocación es esto, ¿no? Es como la escucha de la voz. Pero tu diálogo son las ideas, las creencias, el cómo analizas las cosas, y que me ha tocado ver ya en la práctica, Sergio, del trabajo con personas, es que a veces no necesitamos un juez más severo que nosotros mismos. Claro. ¿Sí? Hay ocasiones en las que un error, y viene a mi mente Pilar, ella no era mi paciente, no me conocía, empieza a hablar muy mal del que fue su esposo. Y yo cuando la escuchaba veía cómo su cara se contraía. Y en alguna ocasión, pues ya entradas en la charla, oye Pilar, ¿y hace cuánto que te separaste? Y me dice Pilar, 18 años. Dice Carla, su pequeña hija, dice, tenía 2 años. Y en ese momento Carla ya estaba en la universidad. Ya tenía 20. Entonces, punto número 1, pongamos atención en nuestro diálogo de todo el día. Oye, Y perdón que te interrumpa, pero sí, mi mente se está yendo por dos caminos y se me está haciendo súper interesante. Primero, cuando escucho, pareciera que a veces, cuando hablamos de diálogo interno o esto, tiene que ver con qué nos decimos, pero me gusta mucho esta reflexión que haces en la cual hay una voz que dice, y si es un diálogo, a veces hay una voz que responde, y luego hay una entidad, ¿m?, que escucha eso. Hay quien se da cuenta, ¿no? Que hay una voz que está diciendo, ay, ¿ahora qué le pregunto a Marta? Y otra que le dice, ya sé, pregúntale esto. Y otra que se está dando cuenta de cómo están platicando, ¿no? Y eso pareciera que nos lleva a temas, pues casi de filosofía, de cuál de sin estas duda. voces soy más yo, ninguna de ellas, la suma, todas. Pero creo que ahí nos metemos en una materia que va a requerir un tinto Con gusto. y una charla más larga. Sí, Y luego esto que me dices del efecto, pues tan poderoso en cualquier sentido, de estas palabras y esto que nos decimos aquí adentro, ¿no? ¿Cómo se relaciona ese diálogo con la ansiedad de Toll, o con el rencor de una persona, o con la tristeza, o también del otro lado, ¿no? Me imagino que también con la motivación, con la serenidad, con la alegría, con la creatividad. ¿Dónde está como esa relación entre una cosa y la otra? Pues yo te diría que es la parte donde eliges, Ajá. donde colocas esa capacidad de elegir, de que tengo un diálogo en donde me estoy diciendo,
la regaste, Marta. Ajá. Definitivamente no fue la mejor comentario que pudiste haber hecho o para qué escribiste eso, etcétera. Y hay aquí como este diálogo, ¿no? Ajá. Y puede quedar en, sí, cierto, la regué, ¿no? Pero puedo pasar 18 años masticando ¿y para qué? ¿Y por qué le comenté cómo pasaba con Pili? ¿No? Entonces creo que ahí viene el aspecto donde puedes poner tu atención en trascender este tema, en decir, me equivoqué, fue una mala decisión, una buena decisión, como haya sido, me equivoqué. O puede ser que elijo, ¿sí?, que esto que viví es una experiencia más de la vida. A veces hay una pregunta, ¿por qué a mí? Ajá. ¿No? Y entonces pareciera que, sí, es cierto aquello de hay niveles y clases sociales, dices, ¿por qué no? El riesgo de estar vivo incluye todo el combo, ¿no? Vas a tener aspectos de generosidad, de bienestar, de amor, como del otro lado. De Y si no pérdida, de empezamos por dolor. aceptar eso, pareciera que estamos viendo todo lo malo que me pasa, porque deberían solo de pasarme cosas buenas. Si soy buena, esa es parte del diálogo, ¿no? Si soy una persona buena, ¿por qué me pasan cosas malas? Claro. Entonces me parece que es como salirnos un poco de esta conversación tan lineal y Ajá. decir, todo ser humano que pisa esta tierra lleva de todo en el buffet, ¿no? Claro. No es que te pasó algo mal, es que es parte de la vida, no eres diferente, ¿no? En la Claro, la condición humana. experiencia humana Exacto. incluye a la tristeza y al enojo y a la enfermedad y a la pérdida de alguien querido Así. y al nuevo trabajo y al nacimiento de alguien esperado y a todo el buffet. Exacto. Claro. Entonces, a mí me parece que a veces yo lo expreso así, como que hay un libreto en la vida. Naces, creces, terminas la universidad, encuentras un trabajo, te casas, viene tu primer hijo, crece, te conviertes en abuelo y te jubilas, ¿no? Dices, ah, caray. Y si alguien se sale de eso que planeó como aquello de, y fueron felices para siempre, pero no fue así, se desmorona la vida. No en vano tenemos ese término de, ¿y cuándo piensas rehacer tu vida? ¿No? Claro. Pero bueno, el punto es, ¿qué te estás diciendo? Claro, claro. Porque viene otro elemento, Sergio. Lo que me digo y lo que pienso tiene que ver con quien creo que soy. Y este elemento de identidad, de decirme, a mí no me pueden pasar cosas malas porque yo soy una persona buena, ya fastidió toda la película, porque te van a pasar cosas no agradables, no malas. ¿Y a qué voy con este punto? En tu diálogo hay una diferencia importante entre decir, me enojé muchísimo porque Sergio no entró puntual al evento. Ajá. Y otra cosa es decirme, es que como soy muy enojona, y Sergio lo sabe, me hizo enojar. Claro. Una cosa es estar enojada y otra cosa es ser enojada. Claro. Entonces, acá... ¿Perdón? No, pensaba en el meme que estuvo de moda hace algunos meses, ¿no? De si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí. ¿Sabes qué sucede? Que a veces aquí entramos a la parte interesante, porque si yo digo, yo soy enojona, si ya saben que soy enojona, ¿para qué me hacen esas bromas? Soy, aquí me lo converso. Y pareciera sutilmente
que no lo puedo cambiar. Claro, claro. Porque esa es una condición de mi definición o de mi identidad como persona. Ajá. Entonces, si yo soy la enojona de la película, los demás son responsables de cómo me van a tratar, ¿no? Claro, claro, claro. Si de pronto yo siendo enojona a alguien se le ocurre hacerme reír, pues, ¿qué le pasa? Claro. Entonces, Fíjate que estoy pensando en varias cosas otra vez, ¿no? Primero en esta idea de flexibilidad y tener la posibilidad. Tú usaste la palabra decidir, ¿no? De cuál es de decidir, cuál es la respuesta o qué elijo responder ante el nacimiento de mi hijo, la muerte de un ser querido, la crisis económica, la saturación hospitalaria, el cambio de planes en el 2020. Pero también me llevas a pensar qué pasa por la respuesta que nos damos adentro. Bueno, tú empezaste diciendo, la regué, ¿no? Si este diálogo estuviera aquí adentro, ¿no? sí. La regué. Y la importancia en el diálogo de qué responde la otra voz, ¿no? Porque si la otra voz sigue, sí, estás bien, güey, y siempre te pasa lo mismo. Claro, porque soy tonto. ¿Ah? Y ahí te quedas, ¿no? A la diferencia de decir, la regué, cierto, ¿y qué aprendes? ¿Mm? Y entonces el diálogo empieza igual, pero se transforma en un diálogo completamente diferente a partir de qué me respondo a mí mismo, ¿no? No sé cómo lo escuchas. Perfectamente bien. Lo describes muy bien porque me permites también partir de ese aspecto, o sea, si yo, mi diálogo es me equivoqué, cómo pude haberlo hecho y ahí paso, y luego lo replanteo, pero bueno, ¿qué aprendo? Significa que ya intervino eso que los psicólogos dicen, tomé conciencia, ¿Sí? ¿sí? Y si yo tomo conciencia, puedo elegir, dejo esta rumiación, así se le llama, y me voy por el lado de, bueno, aprendo que no debo ser tan severa con mis juicios ni para mí misma, o que podría tener más flexibilidad con alguien que se equivoca, o que no está mal que alguien se equivoque, porque yo puedo sobrevivir a eso. En fin, y el diálogo se vuelve más amable y experimentamos pues una menos ansiedad. Oye, Marta, ¿cómo sembrar esa amabilidad en el diálogo interno? Porque yo he escuchado de algunas personas y experimentado en carne propia del primo de un amigo, el hecho de darme cuenta y que mi respuesta después de darme cuenta, en lugar de ser más amable, sea aún peor. En otras palabras, chin, la regué y me doy cuenta que me estoy martirizando por haberle regado, ¿no? Y en lugar de salirme de ahí, al darme cuenta de eso, existe también la posibilidad de decir, ¿cómo es posible? Tanto que has leído, tanto que has estudiado, te sigues regañando, tú que dijiste en la charla con Marta que no lo hicieras, y ahí vas otra vez. Y a veces darse cuenta puede ser también desde una postura, ay, como muy poco compasiva con uno mismo, ¿no? Como de una autoexigencia de mi diálogo interno y todo lo que me digo tiene que ser, así como en el mundo me deben de pasar cosas buenas, aquí adentro yo debo de ser así y así y así. Y cuando no ocurre a algunos, nos martirizamos peor. Entonces, ¿cómo hacer para sembrar la amabilidad de una charla pues más amorosa? Fíjate, Sergio, que ya lo mencionaste, ya lo respondiste, y hablaste de la palabra compasión y hablaste de, ya leí tanto, ya lo reflexioné tanto, pero no necesita quedarse aquí, sino es sentir la compasión verdaderamente contigo. La regué. Pues sucede que soy ser humano y si tuviera una muy buena amiga, como mi diálogo interior, me diría, ya, dale vuelta a la página, ¿no? No, no hay que
atorarse mucho ahí. Y ahí es donde conecto con las emociones, Ajá. porque todo lo que me digo, y las personas que padecen migraña lo van a entender perfecto, es una conversación, diría Les Luthiers, un diálogo y un biólogo, aquí, permanente, permanente, permanente. Pero pareciera que abajo del cuello no hay nada. Es decir, todo se queda aquí. Pienso, 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 no debí, si debí, y esto, y si me dice, y le voy a decir, está ahí el diálogo. Pero no nos detenemos a ver, ¿y eso cómo te hace sentir? Que es la frase favorita de tu psicólogo de cabecera, que te obliga a cómo me hace sentir. Y hay otra cosa que como psicólogo, al menos yo, y creo que la mayoría, cuando la persona le preguntamos, oye, cuando ya narró todo esto, oye, ¿y eso cómo te hace sentir? Y dice, no sé. Y entonces viene la conversación de, si sabes, si quieres, invéntalo, porque te puedo aceptar cualquier respuesta, mentiras incluso, que nunca mienten. Pero no te puedo aceptar un no sé, porque un no sé te conecta con la mente. Y si te pregunto, ¿y cómo te sientes? Pues me siento enojado, frustrado, triste, impotente, desesperado, y te va a dar otro término. Pero cuando la persona radica únicamente del cuello para arriba, creyendo que lo que piensa, eso es lo que él o ella es, hace falta sentir la compasión. Y si fueras un poco más compasivo y menos, si utilizas menos el deberías, Sergio, ¿cómo crees que? Y entonces la intervención es, pues no debería ser perfecto siempre. No debería ni ser perfecto nunca. Y practicar no ser perfecto puede ser una herramienta de aprendizaje. Porque fíjate que me he encontrado en la parte del trabajo con pacientes y algunas personas que conozco, personas jóvenes, brillantes, con muy buen nivel intelectual, pero con un nivel tan alto de autoexigencia. ¿Y qué ocurre? Hay migraña, hay inseguridad, no puedo equivocarme. Y traen una vida solo de logros académicos, por decirte algo. Y no han podido disfrutar esos logros o alguna distinción que les dio la empresa, ¿no? La empresa me está pagando la maestría. Y pareciera que se la pagan a todo mundo, ¿no? Entonces, se vuelve esto que yo pienso, me aporta o crecimiento, creatividad, paz, serenidad, o me mantiene en un esquema de juicio severo, y me lastima. Y yo diría que empecemos por ahí. Claro. Como distinguir primero en qué estás pensando y qué calidad de pensar, o sea, ese pensamiento, cómo te hace sentir, cómo te pone, ¿no? Si es ansioso permanentemente. Oye, Marta, y al inicio de la charla, un poquito antes de lanzarla al aire, tú sembrabas esta intención de que esta conversación fortaleciera herramientas, ¿no? Nos diera manera de intervenir un poco en nuestro propio diálogo interno, generando algo, pues idealmente más sano, más compasivo tal vez, no sé. Pienso en el cómo en lo cotidiano, porque ahorita los ejemplos de los cuales estamos hablando me hace muchísimo sentido cuando tienes un profesional de la salud mental o un coach o un buen amigo o un sacerdote o un cantinero o un taxista, y te rebota estas preguntas, ¿no? Es súper útil y caen 20 que son centenarios.
Y ahora, añadiéndole una perspectiva, pues otra vez como más individual, oye, pues mi cita con mi psicólogo es hasta el jueves y hoy es viernes, hoy es sábado apenas. ¿Qué, qué sería útil para aumentar estos actos de conciencia y esta conexión del diálogo con el corazón y la tripita y los músculos y la emoción? Eh, yo pienso de primera instancia en dos aspectos. Uno, identificar cómo te hace sentir. O sea, acabo de salir de mi consulta con mi terapeuta, hoy lunes 8 de la noche, y ya quiero que verlo, ¿no? Y entonces, algo que me parece que siempre va a darnos información es, dale nombre a lo que estás sintiendo. Y esto, ¿qué magia opera? Es que cuando yo doy el nombre de que estoy angustiada, porque es un ejemplo, no sé si en la empresa nos van a seguir pagando la mitad del sueldo o nos lo van a restringir, como dijeron en algún momento. O sea, esta incertidumbre, esta angustia. Y cuando yo me doy cuenta que estoy angustiada por esto, ¿qué necesito? Yo invitaría a quienes nos ven, dejen de preguntarse por qué me pasan estas cosas. Estás vivo, estás viva. Ahí no hay mucha información. Porque naciste, mano. Concretamente. Pero ya que estamos en esa circunstancia, ayuda más, ¿qué necesito? Y entonces digo, oye, Sergio, voy a hablar con Sergio porque él en algún momento me dijo que necesitaban a una maestra de psicología en tal lugar, a ver si todavía. O necesito avisarle a los amigos que voy a estar vendiendo pastelillos, o necesito pues regresar a dar clases de algo que bien, ¿me explico? Porque cuando me quedo en el por qué a mí, por qué si yo, eso no me lleva. Pero si digo, estoy angustiada, ¿qué necesito? Además de efectivo, necesito hablar de esto con alguien o necesito buscarle alternativas. Claro. Entonces, un primer aspecto es salte del por qué y dale nombre a lo que estás sintiendo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué necesito? Y creo que ya entramos al tema de las confesiones, ¿verdad? En la torre, a ver, sí. Bueno, para inaugurarlas. Yo tengo una especie de avatar, déjame decirlo así, de mentor, de, como quieras llamarle, ¿quién le llama tu guía? Lo que quieras. Y mi avatar se llama Serena. Ay, qué cosa, ¿no? Y de pronto Serena no puede darme ninguna retroalimentación negativa. Me dice, sí, eso que escribiste en Facebook no es lo más amable ni lo que puede salir más decoroso de tus dedos, pero pues evítalo, ¿no? Ya, se acabó. Porque esta parte, este mentor, este guía, esta sabiduría, para a mí me funciona si tiene este nombre, porque también tiene esa función. Claro. Entonces, cómo ser amable es, si este pensamiento, ¿qué nos pasa? Está ahí, ¿cómo llego a Serena? Es decir, ¿cómo contacto con esa posibilidad de cambiar este estado de ánimo? Y puedo cambiar de actividad, puedo dejar de ver las malas noticias que hay, o puedo hacer una llamada, o puedo hacer alguna actividad manual que me desconecte. Pero esto, y esto sin el pero, nos lleva a la posibilidad de tú estás bajo tu propio control. ¿Tú estás bajo tu propio control? Sí. O sea, tu emocionalidad está bajo tu control. Es decir,
Hoy la empresa dice, o mi cliente dice, que va a suspender los servicios conmigo y yo entro casi en coma, ¿no? Y digo, ok, eso es algo que yo no esperaba y que llega en el momento menos preciso, pero mi tarea es mantenerme serena. Y entonces es, oye, ¿por qué no relanzas tu página? Oye, ¿por qué no exploras una posibilidad de negocio? Oye, y entonces Serena se vuelve creativa y lo agradezco infinito. Pero tú le puedes dar el nombre que quieras, si le quieres llamar Ángel de la Guarda está bien. Lo que creo que todos podríamos coincidir es tu atención en dónde está. ¿Sí? Para mí atención es como este reflector cuando vamos al teatro, este reflector enorme que de momento solo enfoca a la estrella y canta y se mueve con él, etc. Bueno, quien está dirigiendo ese reflector eres tú. Pon tu atención en donde quieras, no en la parte más fea del escenario, sino en el actor principal, que eres tú. Entonces, es este trabajo interior. Es por qué tendría que estar viviendo alimentada del miedo que me dan las malas noticias. Fíjate que, a ver cómo escuchas esto. Bueno, primero se me hace interesantísimo esta creación, si no existe como ya de manera consciente, tú decías Avatar, yo pensé en un amigo imaginario, Oye, podríamos correr el riesgo de doble personalidad, dirían los exacto, colegas que nos... una linda Pero no, es esquizofrenia, con fines bajo control. es, eh, utilizando esta capacidad de la mente, ¿no? De poner, como dices, el reflector en mejores sitios. Y también estaba pensando, y a ver cómo lo escuchas, que muchas veces lo que funciona en un buen diálogo exterior, tú ponías la figura del diálogo terapéutico, pero bueno, ese y el diálogo con alguien querido, y a mí vino la mente de un buen amigo, ¿no? Lo que funciona en el diálogo con un buen amigo, en muchas ocasiones funciona con el diálogo interior. El fin de semana estaba dando un módulo de PNL y por algo salió la pregunta o la frase de, oigan, ¿y ya se dieron las gracias hoy? Y era como, la verdad es que una pregunta muy simple, muy sencilla, pero para algunos resultó asombroso el darse cuenta que no. Y algo que en nuestra cultura es cotidiano, decimos gracias un montón de veces, hasta con el que nos ve feo, a veces somos exceso de cortesía, ¿no? Pero pensar en este tipo de actitudes de me doy los buenos días, me agradezco, me pido perdón, me disculpo, me Me apapacho, apruebo. guardo silencio cuando el otro habla y a lo mejor no necesito responder en automático, sino tomar una respiración y considerar cuál es la respuesta más adecuada. Que todo eso que ocurre allá afuera cuando tenemos buenos diálogos, podríamos empezar a practicarlo hacia adentro, pero no sé cómo lo escuchas, si es demasiado simplista. No, me parece que lo planteas así. Hacemos tanto hacia afuera que algunas personas llegan a tener dificultad por contactar con su propio interior. Y ese es como el gran reto. Pareciera que todo ocurre afuera. La gente es descortés o es amable, hay gente muy luchona o hay gente que todo le va mal, pero lo vemos allá afuera. Entonces, cuando alguien decía, tú no puedes ver a alguien con alguna característica que no esté en ti. Y dices, va. Entonces, si yo veo que algo que yo admiro siempre es la creatividad, y yo digo, fulanito, fulanita son muy creativos, entonces viene de vuelta. Marta, ¿y tú en qué eres creativa? A lo mejor no en lo que es esta persona,
que puedes ser un artesano, que puedes bordar, etcétera. Pero ¿en qué sí? Entonces, aquí es donde funciona, me parece que podríamos empezar a hacerlo, como si los demás fueran mi espejo, para bien y para situaciones no tan agradables, ¿no? Claro. Es decir, estoy viendo allá afuera todo, es decir, la gente es grosera o es muy amable, veo mucha solidaridad o veo mucho o no, pero no sucede, o podríamos planteárnoslo así, que nos estamos observando a nosotros mismos. Es como permitir ese contacto interior y a ver si puedo expresarlo de esta forma. Cuando alguien te hace una pregunta, Sergio, y tú lo sabes, porque eres maestro en esto, inmediatamente busca uno en su interior la respuesta, ¿no? Oye, Marta, ¿ya te diste las gracias el día de hoy? Ah, caray. No, pues no, o sea, ni ayer, ni antier, y viéndolo bien, Pero entonces ya hubo algo que te puso en contacto. Bueno, es aquí donde aparecen las preguntas con las que te pones en contacto contigo mismo. ¿Por qué yo tendría que creerle todas las malas noticias a ese noticiero, etcétera? No es que adopte una posición pasiva de que todo lo que veo en televisión, el mundo está, pero desbaratándose, ¿de verdad? Oye, y deja la televisión, al grupo de WhatsApp de las primas, ¿no? Sí, sí, bueno, quise decir televisión para no Digo, meterme en ya para problemas. poner el ejemplo extremo. Así es. Y de pronto dice, me llamó muchísimo la atención esto y es muy real. Yo creo que en la semana pasada, que fue noticia mundial, empezó a cotizar en la bolsa el agua, ¿no? Y dices, caray, ¿cómo que empezó a cotizar? Porque pues se aproxima una importante, desde hace mucho tiempo se nos viene diciendo que las reservas del agua están en el límite. Eso fue, déjame ponerlo así, sin tener la fecha exacta, digamos que fue el miércoles, y el viernes veo la noticia de que un grupo de científicos logró desalinizar agua, convertirla en agua potable, con, si no me equivoco, el proceso era con láser. Es decir, si yo me quedo con esta noticia, ¿sí?, voy a invertir mis 14 pesos con 35 centavos en cotizar el agua. Okay. Pero inmediatamente aparece esta otra. Es decir, ¿en dónde estás poniendo esa atención? Porque si me quedo con esta de que está cotizando en la bolsa, me entra la angustia y me quedo. Pero aparece esta también. Entonces, me parece que es como conversar, si decimos que hay preguntas, es conversar contigo mismo. ¿Ya te diste las gracias? ¿Qué opinas de eso? ¿No te parece una coincidencia dramática esta noticia y luego la otra? ¿Por qué tendría que creerle a mi hermana la panista? Lo siento, hermana, no es cierto. Todo, en fin, es como ser esa persona curiosa como son los niños para obtener información. No importa si ya rebasamos los 14 años, ¿no? Seguir siendo curiosos. Padrísimo. Oye, Marta, y también estoy pensando en el bien que hace el silencio en ocasiones. Tú empezabas la charla haciendo referencia a Eckhart Tolle, que yo tampoco sé cómo se pronuncia el nombre del camarada, y pensando en estos aproximaciones que hablan también de la importancia del silencio y de cómo, pues el diálogo es muy rico, pero tampoco te la puedes pasar platicando todo el día hacia afuera. Y esto como reflejo interior, ¿no? Y hace rato incluso cuando hablabas de estas voces que solo están en la cabeza y no bajan al cuerpo y de repente genera mucha confusión, mucho ruido. Y ahorita que hablabas del ejemplo del agua y esto,
recordé probablemente hace un año, hice un ayuno de redes sociales, que ya mis conversaciones en redes estaban demasiado tóxicas. Dije, ya estuvo suave de estar discutiendo y generando un diálogo que no me está generando lo que yo quiero. Y puse un plazo ahora sí que de ayuno, y como buen ayuno fue muy desintoxicador. ¿Mm? Y pensando en el mundo de afuera como espejo del mundo de adentro, ¿cuál dirías que es la importancia de generar silencio interior? De repente, no solo generar un diálogo constructivo, sino a veces decir, ya, guarda, silencio, y duérmete, o haz ejercicio, o medita, o lo que tú quieras, pero ya calla esta sinfonía incesante. Pues yo te diría que silencio, y mientras más frecuente mejor, es sinónimo de salud mental. ¿Por qué? Si nosotros vemos a los niños, si tú has visto a Ayla concentrada, le puedes decir que ya vengas a comer y Ayla va a pasar un rato más sin saber qué está pasando en el tiempo, porque ella está construyendo, modificando, iluminando, lo que sea que esté haciendo. Esta es una especie de concentración en una tarea que es muy nutritiva. De hecho, no deberíamos interrumpir esa concentración en ningún niño, pero bueno, ese es otro tema. Y fíjate, Sergio, te decía que quería compartir con quienes siguen esta charla la intervención de una psiquiatra española, su nombre es Marian Rojas. Ella expone, por ejemplo, dentro de los aspectos como de este diálogo, como de reconocer nuestro estado interno, ella propone, y no es la primera ni es la única, pero quiero destacarlo aquí, la práctica de la meditación y la práctica en particular del mindfulness, como esta posibilidad de estar atento únicamente a lo que está hoy. ¿Por qué? Porque en este diálogo, incluso contigo mismo, y tú dices, oye, hice un detox de redes sociales y fue muy desintoxicante, claro. También estos silencios que por lo menos deberían ocurrir 10 minutos, 15 minutos cada día, esto es mío, esto no lo dice ninguna otra persona. Yo lo que pienso es como esa siesta que duermes, que fueron 5 minutos, pero despertaste muy revitalizado. Igual, esa meditación, ese silencio, esa atención al repetir un mantra o incluso al orar, las personas que lo hacen, o al estar atento a un solo punto, cualquiera que sea la práctica, hace descender los niveles de cortisol, dice esta científica, esta doctora, y al descenderlo encontramos como estos tiempos, estos momentos de absoluta paz. Hay un reto que propone Deepak Chopra, que dice que pongas atención al tiempo que transcurre entre un pensamiento y otro. Entonces yo digo, ¿y eso se puede? O sea, pero vamos, con fines nada más de facilitarnos la vida, es como crear un espacio donde no estás atento ni al teléfono ni a ninguna otra situación. Estás en ti. Lo que yo he experimentado es como de pronto una relajación. No digo que instantánea, pero sí una profunda relajación. Tú eres una gran viajera y seguramente conoces el metro en Londres, Marta. ¿Lo conoces? No, pero si te sirve el de la Ciudad de México. Pensé que a lo mejor había estado por allá. A mí me llamó la atención cuando me subí al metro de Londres,
que hay un huequito como en todos los metros para subir al vagón. Para que pongas atención, hay unos letreros que dicen Mind the Gap, ¿no? Ponle atención a la brecha, ponle atención al hueco. Y ahorita escuchando esta invitación de Deepak Chopra, es como el metro de Londres, ¿no? De ponle atención a esta brecha, a este hueco entre uno y el que sigue. Así es. Él lo expresa como diciendo, imagínate que entraste al bosque y de pronto está frente a ti un valle y cruzas el valle y sigues al bosque. Es decir, créate momentos de esa paz, de esa intencionalmente, por eso decía yo que está bajo tu control, ¿sí? Y cómo crearlos. Oye, Ese silencio. ¿cómo te los creas tú en lo particular? Ahora pasando, siguiendo con las confesiones, ¿cuál es tu estrategia para esos espacios de entrar al bosque o a este silencio o a esta brecha? Fíjate que para mí un momento, pues obviamente buscando esa situación, es siempre antes de dormir, procuro tener a la mano, si se puede, el malá o pesar. y, y hacer esa repetición. Si no lo tengo, pues tú sabes que se puede recitar un mantra. O mucho más sencillo, que esto es algo que practico cuando alguno de mis pacientes llega con mucha ansiedad, es una relajación profunda. Es un escaneo del cuerpo, o sea, pongo atención en que pues tengo un cuero cabelludo y una frente que a veces está tensa, o las sienes, y vamos, obviamente hay una técnica, y vamos recorriendo el cuerpo. Y luego hay una instrucción, que también me la aplico a mí, que es respiro tranquilo y profundamente. Y no hay más atención que respiro tranquila y profundamente. Y mi cuerpo obedece, y obedece el cuerpo de cualquiera. Es una instrucción que te das y es como aceptar también, Sergio, que no puedes controlar todo, ¿no? Hay el club de los controladores, no sé si ya salí totalmente, me dieron de baja o creo que ya salí, pero ya envié 27 cartas para que me acepten otra vez. Pero quienes hemos vivido en el club de querer controlarlo todo, nos ganamos pues desde la úlcera, el sofoco, la depresión, la ansiedad, y entonces dices, ¿de verdad esto es vida? ¿De verdad así? O sea, si hoy tuviera que tocar la puerta del cielo, porque yo pienso radicar allá, no sé los demás que planes tengan, y me dijeran, ¿y cómo te fue en el viajecito, no? ¿Qué cuentas te entrego? Entonces, con esto en mente, voy a introducir otro aspecto, Sergio, que es una distinción también a la que nos invita Marian Rojas. Todos sabemos que es importante tener un sentido de vida. Y ella dice, nada más no lo confundas con sensaciones. ¿No? En algún momento de mi vida, a mí me asustaba mucho que el mundo terminara de la forma terrorífica que yo lo escuché a través de algunos predicadores. Y yo decía, ¿cómo crees que por un terremoto y qué se hace eso? Okay. Cuando tuve un poco más de conciencia, de pronto apareció en mí, y ese miedo se desvaneció, cuando dije, bueno, ¿y si hoy fuera ese terremoto? ¿Cómo me gustaría, qué cuentas iba yo a entregar? Entonces fue, ok, yo voy a entregar, o mis sentidos se va a centrar en que la gente que yo quiero, que yo amo profundamente, sepa que los quiero. Si se los tengo que decir, se los digo. Si se los tengo que actuar, se los actúo. Y entonces para mí eso cobró
un sentido diferente. Es decir, como no puedo andar por la vida con tanto miedo, voy a enfocarme más en eso. No tengo ni que rescatar a Willy, ni que resolver el conflicto árabe-israelí. No, 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 no. Para mí fue la gente que yo amo, no le puede quedar duda de que lo sabe. Entonces, es diferente a decir, es que quiero estar feliz. Ah, caray. Y eso tiene una interpretación tan particular para cada quien, que si a ti te hace feliz, dices que yo soy viajera, pero confiésate, Sergio, confiésate que tú eres el viajero. y, y entonces dices, pues para mí viajar, eso es, o sea, ir en la carretera conversando con mi padre, para mí ya me hizo el día. El cielo en la Y tierra. más días. Entonces, para los demás, ¿qué es? Muy bien. Oye, Marta, pues déjame ver si puedo rescatar algunas de las perlas que nos regalas hoy en la conversación. Por aquí, mientras estaba escuchando, estaba recordando y tomando un poquito de nota, ¿no? Lo primero que nos dices es, oye, la experiencia humana es el buffet completo. ¿Mm? Te van a pasar cosas maravillosas. ¿Eh? Y vas a tener trancazos. Entonces, Y dolor, y dolor. frustración, impotencia. Claro, y entonces una de las primeras invitaciones que nos haces es a asumir que nuestra experiencia como seres humanos viene de todos esos sabores, ¿no? Así. Es más un mole con muchas mezclas Sí, que así, algo muy planito. Eh, así. Después hablas de la importancia de la conciencia, de darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestro interior, de no estar solo orientados hacia afuera, sino observar, escuchar, notar qué ocurre y a partir de ahí, ¿cuál es el efecto? En esta conexión con las emociones, porque hablabas, ¿no? De este diálogo a veces solamente acá y la pregunta de, muy bien, y cuando te dices eso, ¿cómo te sientes? ¿Mm? Y no rendirnos ante la respuesta superficial del no sé, sino, pues búscale, descúbrelo, encuéntralo y exprésalo, ¿no? Y en esa expresión también decías de la importancia de expresar nuestras necesidades. Creo que ahí también hay como un tema bien grandote, pero hacernos la pregunta de entrada, oye, ¿y qué necesito ante esto? Y creo que estamos poco entrenados en hacernos la pregunta y algunos de nosotros en expresárselo a la pareja, al jefe, al proveedor, al hijo, al hermano y más allá, ¿no? También nos hablabas de este avatar, esta compañero interior que nos puede ayudar a tener una retroalimentación más positiva, a poner la luz en el escenario, en aquella parte que nos permita construir de una mejor forma. Hablábamos de ver al otro como un espejo, de observar en el otro y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué se está reflejando de mí mismo y de mi propia relación conmigo mismo y a partir de ahí con ellos? Tocamos el tema de generar silencio y por último, la diferencia o la distinción entre el sentido de vida y la búsqueda de solamente la sensación, ¿no? Pues creo que da para que escribas un libro bien lindo. Es... ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que todo esto está escrito y que, como te decía al principio, mi intención era compartirlo con ese propósito de que pueda generar curiosidad en alguien, las personas que nos acompañan, perfecto, y buscarlo, porque esta psiquiatra que te comenté ahora en público y en privado es simpaticísima. Marian Rojas Estapé, española, psiquiatra. Ella escribió un libro, fíjate qué cosa, que dice cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y como dice, no se los voy a spoilear. Ajá. Búsquenlo, se van a divertir.
¿Cómo Y hacer que te pasen cosas cómo hacer que buenas? te pasen cosas buenas, De Marian Rojas. de Marian Rojas Estapé, Ajá. y cómo esa parte también puedes entrenar a los hijos, ¿no? Mm. Y lo único que diré es que tiene todo que ver con dónde está tu atención. O sea, que tú sepas que eres tú el que maneja esta atención. Ella, solo daré esto rápido, ella dice, yo algún día necesité hablar con Kofi Annan, ex presidente de la ONU. Dice, yo no sabía, dice, yo iba a estar en la ONU, pero ni lo conocía ni cosa por el estilo. La forma en cómo llega a conocerlo es, en el baño se encuentra a la esposa de Kofi Annan, se saludan, conversan, etcétera, Ajá. y después coinciden en el avión. Y entonces esta señora, Marian Rojas, psiquiatra, la saluda, uy, ¿cómo está? Y, muy bien, se saluda. Y le dice, mira, ella es la persona que me encontré en el baño, de quien te conversé. Mucho gusto, Kofi Annan. Y cuenta más, pero el punto es, en sentido contrario, dice, mi esposo necesitaba hablar con un abogado. Dice, fuimos a cenar, el abogado estaba a 2, 3 mesas y mi esposo nunca lo vio. ¿Dónde está tu atención? Padrísimo. Vale la pena que nos metamos. Hay varios videos en YouTube, la pueden encontrar bien fácil. Y me parece que es como esta parte de tan rescatable de hacer cosas prácticas sin meternos a temas como a veces como muy difíciles de digerir. Bueno, a mí me pasa. Entonces, la recomiendo, Sergio. Padrísimo. La voy a buscar en lo particular y espero que también los que por ahí nos están escuchando. Por cierto, bueno, saludos a los que andan por allá en el Facebook. Estaba Napoleón Alfonso, Negrete Mora, Benjamín Omar, Pérez Infante, saludos. Malú Arias, por supuesto. ¡Salud! Qué rico. Mil saludos y un abrazo. Oye, Marta, y pensando que ya son las 8 de la noche, en este rincón del mundo que compartimos, para contactarte, saber más de tus proyectos, acercarnos, ya sea en lo terapéutico, saber de lo que haces con organizaciones, ¿por dónde? Pues mira, estoy trabajando con una página que se llama Mente Esbelta. Ok. Y en Facebook, ahí me localizan en Mente Esbelta, igual en Instagram. Y en esta parte del mundo donde la clave helada es 461, lo siguiente que tendrían que marcar es el 13-420-66, es mi teléfono directo. Creo que en la página misma hay como los puntos más de contacto. Esto es lo que puedo dejar. Mente Esbelta en Facebook y en Instagram es Así un es. buen lugar para encontrar. Así es. Ahí, Padrísimo. Oye, una última pregunta, ¿qué proyecto te tiene emocionada? fíjate, Sergio, que son muchos, Pero uno pero más para sembrar curiosidad. fíjate que esta es una intención que espero se concrete con el trabajo de conjunto. Una aportación que me gustaría hacer, que es absolutamente aportación, repita, es poder crear grupos donde la gente conversemos, como ahora, tal vez ya con alguna otra estructura, un poco terapéutica. ¿Por qué hablo de esto? Porque mucha gente que necesita la parte de liberar esta tensión que la pandemia nos ha generado y no la encuentran. Entonces la idea es, en esto los invitaría, son grupos tal vez de 10 personas, una vez por semana nos reunimos, conversamos por estos medios y es dar como estas ideas. Oye, ¿por qué no exploras el sentido del humor, Sergio? El sentido del humor súper necesario para, ¿no?, liberar un poco. O ver algunas otras herramientas, como es cómo me puedo relajar profundamente. Vénganse, nos reunimos y hacemos una técnica de relajación. Oye, pero es que, bueno, vamos a ver un poquito de inteligencia emocional.
En fin, lo que la psicología pueda aportarnos, yo lo pongo a Buenísimo. disposición de las Pues personas. ya nos lo compartirás, ¿no, Marta? Sí, 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 me lo permites, te lo hago llegar y Por bueno, supuesto, por ojalá supuesto. le interese. Oye, te agradezco muchísimo el ratito, el diálogo, la conversación. Se me fue como siempre de volada. Espero que haya muchas oportunidades de charlar en lo particular y también de abrir el diálogo y la conversación, con más amigos, por supuesto. Le agradezco mucho a los que se conectaron por ahí en el Face, que estuvieron siguiendo la conversación. Muchas gracias por dedicar un ratito a pensar, reflexionar, a escucharnos. Si esta conversación les parece que tiene algunos regalos para alguien que es útil, compártanla, por favor. Ayuden a que la voz de Marta y la mía propia pues también le llegue a alguien a quien le pueda ser útil. Y pasen muy felices fiestas, cuídense mucho, por favor, creo que son tiempos de cuidarnos en lo personal y de cuidar a nuestra familia, a nuestros amigos, aquellos que están ahí cerquita, entonces, pues cuidémonos y un abrazo a todos los que estuvieron de aquel lado y a ti en lo particular, Marta, un abrazote muy agradecido. Sergio, muchas gracias a ti por la invitación y a quienes se conectaron, pues por la generosidad de su tiempo, porque es un pedacito de su vida y la idea era corresponder en algo, poner a su servicio esto. Gracias, Sergio, gracias a quienes nos acompañaron y bueno, espero que sí, las conversaciones nos sigan esperando. Por supuesto, generemos diálogos sin Para que sí. distancia. Abrazos para todos. Hasta luego, Sergio.